Entonces vamos a continuar viendo acerca de lo que Dios está haciendo. Hemos visto cómo los propósitos de Dios es que Jesús es el Rey, el dueño de todo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, porque es Dios hecho hombre, es el dueño de todo. Y es el Rey, el coronado Rey de todo el universo. ¿Por qué? Porque es el segundo Adán, a quien Dios le dio autoridad sobre toda la tierra para que la llenara, la sojuzgara, la pusiera bajo el dominio de Dios y llenara la tierra con su imagen. Él es la imagen del Dios invisible precisamente, el primogénito de toda la creación, porque en Él y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y también porque Él las redimió, porque a través de pagar con su sangre, Él nos compró de nuevo, nos compró a nosotros como seres humanos y compró todo lo que le pertenece, toda la creación le pertenece a Él. Entonces, Él es el creador, Él es la razón, Él es el que la redimió. Y Él es el Señor que tiene autoridad, que venció sobre las fuerzas del enemigo, exactamente donde Adán falló, exactamente Cristo venció sobre todo, venció como Dios, venció como hombre, y ahora toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y por lo tanto Él es digno de que le adore gente de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los tribus y de todas las naciones. Debido a eso fue lanzada la misión de la iglesia. Y la iglesia desde el principio empezó a propagar el evangelio. El apóstol Pablo, sus compañeros, antes los otros discípulos, luego los discípulos de los discípulos, llenaron la tierra, llenaron todo en la orilla del Mediterráneo de la gloria de Dios. Compartieron el evangelio y fueron hasta lugares remotos en la tierra, algunos de los otros discípulos del Señor, a llevar las buenas noticias acerca de Cristo. Y la iglesia empezó a crecer y empezó a llenar la tierra, pero entonces se detuvo bastante. Y se detuvo bastante en parte porque hubo gente como Cipriano que dijeron, no, nosotros somos el control y todo se centraliza ahora. Y si quieres venir a la fe en Jesucristo, tienes que ser como nosotros. Tienes que hablar nuestro idioma, tienes que seguir nuestra cultura, tienes que hacer las cosas así. Y así fue por muchos años, por muchos siglos. Y el crecimiento de la iglesia fue mucho menor. Pero en el cumplimiento de los tiempos, a alguien se le ocurrió, a gente empezó a ocurrírsele que tenía que reformarse la iglesia, que tenía que regresar a su primer amor, que tenía que regresar a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia bíblica. Y algunos los mataron, algunos los persiguieron, y finalmente se levantó uno y cuando lo pusieron contra la espada y la pared, dio un principio que trajo una gran liberación. ¿Sabes qué? Sí. Y tiene que ser, es solo por la fe, es solo por la gracia, es solo para la escritura. O sea, sí es cierto que la salvación viene a través de la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de todo, de aquel que todo lo llena en todo. Son aquellos que tienen fe en Jesucristo, son aquellos que siguen las escrituras, son aquellos que son justificados por la fe, por la gracia, son aquellos que solo se centran en Cristo. O sea, la iglesia no es la institución que acepta o rechaza gente y que si no tienes una relación conmigo te excomulgo y te mando al infierno, sino que Jesucristo sigue siendo la cabeza de la iglesia. Y a través de eso empezó a crecer. Poco después vino esa reforma, después vino una reforma más radical y finalmente vino una reforma evangélica y a través de eso explotó el evangelio por todo el mundo y se formó la misión global. Y vimos que eso fue tremendamente exitoso, ganó a los paganos que fueron llamados cristianos, los primeros seguidores de Jesús entre los paganos fueron llamados cristianos en Antioquía, y después de eso seguimos ganando paganos con gran éxito y convirtiéndolos en cristianos, ¿ok? Hasta que llegamos de nuevo a la orilla de las grandes civilizaciones y las grandes religiones de la tierra, y la pregunta es, ¿la mismo que se aplicó a nosotros en la reforma, lo vamos a aplicar a ellos también, que solamente es por la escritura, que solamente es por la gracia, que solamente es por la fe, o tienen que ser como nosotros para llegar a los pies de Cristo? Entonces, para entender qué es lo que Dios está haciendo, vamos a regresarnos a las escrituras y a ver qué es lo que Dios está haciendo. Bueno, nosotros tenemos Biblia. Y el hecho de que tenemos Biblia, de hecho tenemos muchas versiones de la Biblia, mientras que otros no tienen nada. Pero el hecho mismo de que tenemos Biblia
significa que Dios tiene que comunicarse con nosotros y que tiene un plan para nosotros. O sea, Dios básicamente escribió su diario por 1600 años y dijo, muy bien, aquí está. Si quieres conocerme, léelo. Y no solamente eso, te voy a dar mi presencia, me voy a sentar a tu lado y te voy a susurrar al oído y lo voy a explicar. Y entonces Dios, el mismo hecho de que tenemos Biblia es porque Dios es un Dios en misión, porque es un Dios que quiere comunicarse, que es un Dios que quiere decirnos algo, que es un Dios que tiene un mensaje para nosotros, que es un Dios que no nos ha rechazado y despreciado como nos merecíamos en nuestros delitos y pecados, sino que anda en búsqueda de nosotros. Y se esforzó tanto que movió a gente que no quería ir de otro lugar a venir a nuestro contexto, a aprender nuestro idioma, a traducir las escrituras. Gente que estaba súper cómoda, algunos de ellos como Reina y Valera estaban súper cómodos en un convento, pudieron haber dicho, bueno, ya gloria a Dios, ya entendimos que la justificación es por la fe y por la gracia. Nosotros leemos latín perfectamente, somos monjes, nos la guardamos a nosotros y vivimos la vida tranquila y cómoda y nadie va a venir a molestarnos. Pero en vez de eso, se esforzaron para traducir la palabra de Dios a su lenguaje, lo que significó que los buscaron, que los persiguieron, que tuvieron que huir de país en país, que algunos de ellos encontraron la muerte, que tuvieron que contrabandear las escrituras de regreso a España, que por mucho tiempo estuvo prohibido en nuestro continente el leer las escrituras, pero Dios movió a alguien que estaba en Escocia, que fue a Sudamérica, que sufrió allí, que perdió hijos en el camino, perdió hijos en México, pues, para traernos para traer las escrituras a nuestro continente. Estuvo en Chile, estuvo en Argentina. Dios movió a Pensotti, que en Argentina también, de Italia, que estuvo en la cárcel por causa de esto, y a través de eso nos trajo las escrituras. Y luego de eso otras personas han traducido otras versiones. Pero el hecho, eso muestra que Dios es un Dios en misión, que Dios es un Dios que quiere alcanzarnos, que el Espíritu Santo sigue moviendo a personas para que las escrituras lleguen a nosotros. ¿Debido a qué? Bueno, porque Dios es glorioso y porque Dios quiere mostrarse. La palabra gloria implica dos cosas. La palabra principal en el Antiguo Testamento habla del peso, del valor que algo tiene. Y la palabra principal en el Nuevo Testamento habla de automostrarse, de revelar quién es. Y Dios es un Dios glorioso, es un Dios que quiere mostrar su gloria. Y su gloria es evidente en el universo. Y además, el hecho de que existen millones y millones y millones de galaxias, que los puntos que vemos ahí no son estrellas, sino galaxias, nos indica que nosotros no somos el protagonista de esta historia. O sea, nosotros estamos en un pequeño lugar, en un pequeño punto, de un lugar muy pequeño. Y hace poco los científicos aprovecharon un momento en que la luz estaba doblada debido a un fenómeno meteorológico para tratar de enfocar el telescopio, los telescopios espaciales, hacia lo más distante, hacia ver, según ellos, el principio del universo. Y cuando vieron allí, lo que encontraron fue otra masa de galaxias, o sea, otro universo entero que estaba esperándolos. Pensaban no ver nada, pensaban ver el punto, el inicio de todo. Y lo que encontraron fue otra masa entera en un puntito. No somos el protagonista de esta historia. La belleza en el fondo del mar, a la cual no íbamos a poder llegar por miles de años. O sea, Dios es el protagonista. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Jesucristo es el centro. Dios lo creó. Dios se deleita en el Hijo. Dios, el Padre, ama al Hijo y ha creado todas las cosas para Él, para su deleite, para su gloria. Y el Hijo ama al Padre y vive toda su vida para hacerle agradable, para poner una sonrisa en el rostro de su Padre. Y el Espíritu quiere glorificar al Hijo, quiere revelar al Padre. Y el Espíritu ahora está en nosotros. Entonces, ¿para qué crea Dios entonces al ser humano? ¿Qué es el hombre?
para que en él pienses. ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Ahí está, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. O sea, Dios creó al ser humano para que fuera parte de su gloria, para ser parte de lo que Él está haciendo. O sea, el amor se desborda. O sea, el Dios no nos necesitaba, pero el amor se desborda. El amor quiere dar. El amor no está completo. O sea, nosotros por eso, si fuéramos totalmente egoístas, no buscaríamos el amor. O sea, porque el amor, tal vez ilusamente, pero cuando nos damos cuenta de lo que realmente es el amor, no lo buscaríamos, porque el amor se trata de dar a otro. El amor se trata de dar a otro y tiene implicaciones de que afecta mi comodidad y mi placer y mi confort. Lo afecta en mi relación, lo afecta si quiero a mis padres, lo afecta si quiero a mis sobrinos, lo afecta cuando quiero a una pareja, me afecta cuando tengo hijos. Significa una vida que va a ser para otros por todo el resto de tu vida. Entonces, Dios creó al ser humano para su gloria. Dios lo creó para mostrarse a sí mismo, y Dios es amor. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. No solo hombre, hombre y mujer los creó para que juntos fuesen la imagen de Dios. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces, Dios hizo al ser humano para como tener un hijo, ¿ok? Pero Dios hizo al ser humano para que fuese su imagen, ¿ok? Dios creó al ser humano para darle un territorio, para guardarlo y cuidarlo. Y Dios creó a su hijo para darle una misión: multiplicados y sojuzgad. Entonces, Dios le creó para amarle, Dios le creó para adorarle, Dios le creó para cuidar y guardar su creación, y Dios le creó para multiplicar su imagen, llenar la tierra de su imagen y reinar sobre todo. Pero ¿qué le ha pasado al ser humano? O sea, el ser humano, si vemos eso, vemos la imagen y la gloria de Dios, pues eso no es lo que refleja el ser humano en su mayoría al día de hoy. Hay injusticia, hay dolor, hay destrozo. Si vemos al ser humano, es como alguien que lo llevaran a un desguace, que lo llevaran a un yunque, que lo llevaran a un lugar donde están partes de auto destrozadas, y le dijeran a una persona que está viéndolo por primera vez: esto es un auto. ¿Okay? Ese es el ser humano el día de hoy. No lo que Dios creó al principio, sino algo muy deteriorado, muy descompuesto, muy distinto de lo que Dios creó. Por eso vemos la tierra llena de injusticia, vemos la tierra llena de dolor. Y Satanás odia al ser humano y ha logrado que llegue a ese lugar. Y quisiera verle peor. ¿Por qué? Yo creo que parte de eso es porque Satanás quiere ser como Dios y quiere tener ese lugar. Y Dios decidió darle su gloria a una criatura que no se compara en gloria y esplendor con una criatura angelical. Pero Dios nos ha amado y ha puesto su misericordia sobre nosotros. Eso debe ser muy duro para alguien que es muy orgulloso y muy centrado en sí mismo. Pero vivimos en un mundo destrozado. Vivimos en un ser humano como el ser humano
allí, en el yunque, en el desguace, en la basura, las piezas del auto. Así está escrito: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y Dios nos dio oportunidades. Dios barrió al ser humano de la tierra, se cansó de su maldad, se cansó de la relación que estaba teniendo con seres espirituales para producir algo terrible, y barrió al ser humano de la faz de la tierra, pero guardó a Noé y a su familia para empezar de nuevo. Y la orden que le dio a Noé y a su familia fue la misma: levántense, sojuzguen, llenen la tierra, multiplíquense, llenen la tierra de mi gloria, espárzanse por toda la tierra, muestren mi imagen, dominen sobre todo. ¿Y qué dijo el ser humano? No. Vamos a construir una torre y vamos a quedarnos todos aquí para no ser dispersados sobre la faz de la tierra. O sea, otra vez vino el reino y el reino dijo: esto es lo que yo quiero. Y el ser humano dijo: no. No, rechazo el reino y establezco mi propio reino. Y Dios tuvo que venir y en su juicio, pero también en su misericordia, dispersar al ser humano a través de confundir su lengua y crear etnias y culturas, en vez de destruirlos a todos juntos como pudo haber hecho. Pero una y otra vez el ser humano demuestra que es incapaz de salvarse a sí mismo. Pues cuanto todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se va a buscar a un hombre. Y se va a buscar un hombre que es idólatra, que es rico, que ha hecho su desarrollo por sí mismo, pero que ha probado todo lo bueno que le da el mundo y sabe y no está satisfecho porque en esos tiempos y en ese contexto no tiene una descendencia. Y eso era lo que hacía que valiera la pena tener todas las riquezas y todo el dominio para ellos en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a buscarlo y encuentra a la familia perfecta. Un hombre de 75 años que no puede tener hijos y le dice: me parece perfecto para iniciar una familia, porque todo es posible para Dios. Así que Dios le hace un trato. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre para ir a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te engrandeceré y serás bendición. Voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios. Dijo: trato hecho, Señor. Y Dios se lo contó por justicia. No sabía dónde iba. No sabía muy bien quién era ese Dios. Pero Dios le ofreció algo que no podía negar. Dios le ofreció un nuevo propósito, un nuevo sentido, un nuevo plan. Dios le regresó al punto. Dios desechó las naciones y estableció su propia nación. Escogió a un hombre y a una mujer que no podían, y los escogió precisamente porque no podían hacer lo que Dios iba a hacer. Porque Dios estaba buscando lo imposible. Y a través de eso creó una nueva nación para su gloria. Y llamó a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso su nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Dios llama a Abraham para ir más allá. Y un día le dice: Abraham, trae, finalmente después de 25 años, Dios le da a ese hijo. Y entonces un día le dice: Abraham, tráeme a tu hijo y sacrifícamelo. Y Abraham está todo confundido. ¿Cómo está eso si ese es el hijo de la promesa? Y dice: ¿será que Dios lo va a resucitar? Le dice a sus siervos:
oye, el muchacho y yo vamos a subir y vamos a regresar. Le dice al muchacho, no sé, Dios va a proveer el cordero para el sacrificio. Pero cuando no pasa, cuando está al punto, levanta el puñal y está listo, lo detiene el ángel de Dios. Y le dice, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, que muchos encuentran confuso. Hey, ya tenía a Ismael, pero aquí está hablando de Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo. Dice, no me has negado a tu único hijo. Por eso usa el término único hijo, porque está hablando de lo que Dios iba a hacer después. Era el único hijo de la promesa y era el contexto de lo que Dios estaba hablando. Pero ya Abraham había tomado las medidas en sus manos y tenía otro hijo por ahí que no era el hijo de la promesa. Pero dice, como has hecho esto y no has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de su descendencia. Y Dios llevó a Abraham desde el lugar donde él era originario, por acá en Sumer, en Ur de los Caldeos, y lo llevó por acá, por Ibrahim Jalil, por todas las regiones de estas, y lo llevó hasta este lugar. Lo llevó a una tierra y a una parentela. Ahora, lo llevó a un lugar, no lo llevó a cualquier lugar. No lo llevó a un lugar por casualidad. Si nosotros vemos allí lo que es el imperio babilónico, primero hubiéramos visto a Sumer, hubiéramos visto a Egipto también, porque estaba parte del imperio. Este es el imperio de Egipto y allí esta es la región donde Dios puso a Abraham. Para acá está el imperio de Egipto, para acá estaba el imperio de Sumer, pero luego para acá está el imperio de Babilonia y otra vez los incluye. Para acá está el imperio persa y otra vez los incluye. Para acá está el imperio griego macedonio y otra vez los incluye. Para acá está el imperio romano y otra vez los incluye. Dios no lo llevó a cualquier lado, lo llevó al lugar clave donde se iban a desarrollar los grandes imperios del mundo. Cuando no tienes la visión de lo que Dios está haciendo, dice, wow, Dios lo llevó a un lugar, a la tierra que le mostraré, a cualquier lugar. Lo llevó a la tierra de Canaán, ¿por qué? Por la tierra de Canaán. No, lo llevó allí al lugar donde iba a ser el centro de las civilizaciones. Lo que significó que Dios tuvo sus embajadores. Dios tuvo su embajador en todo lo que era Sumer y toda esa región que era Abraham. Dios tuvo su embajador en Egipto a través de la vida de José. Como dice José, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Pero cuando vemos a Abraham y luego vemos a José, vemos a Moisés, empezamos a ver un patrón, que Dios como que no está demasiado interesado en nuestra comodidad y placer, sino en su plan. O sea, para Abraham significó irse de un lugar donde era rico y donde tenía todo, a peregrinar en el desierto y no tener mucho. Para José fue todavía un poquillo más difícil. O sea, significó ser vendido como esclavo, llegar a los 17 años de edad a Egipto, estar en la cárcel, ser acusado falsamente, tener un sueño que por fin piensa que lo van a liberar, pero lo dejan todavía en la prisión más años. Y después de eso entonces se levanta como gobernador y como jefe en Egipto, en un lugar donde no quería ir, donde no tenía la menor intención, donde no era fácil, donde no era cómodo, donde no era confortable, donde tuvo que aprender otra lengua, otra cultura. O sea, pero una vez que estuvo allí,
se dio cuenta, es verdad que ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo hoy, salvar la vida de mucha gente. Y no era cualquier gente. Una de la gente que él se logró salvar allí era de donde iba a venir el Salvador del mundo. O sea, Dios tenía un plan. Moisés también fue llamado, era príncipe en Egipto y tuvo que salir, entendió su vocación de ser un instrumento para la salvación de muchos, pero no sabía cómo hacerlo. Lo hizo a través de la fuerza y de su capacidad y terminó allá en el desierto. Se casó, estaba viviendo una vida cómoda con el sacerdote de Madián, donde había emparentado. Y cuando ya todo por fin, bueno, ya inventé mi vida de nuevo, ya estoy como, ya tengo una nueva vida, Dios lo llama de regreso a Egipto. De regreso a Egipto. De regreso a una vida de liderazgo, una vida complicada de un pueblo difícil, y con su vida en peligro. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. A Moisés le gustó cuando Dios dijo, voy a venir, he escuchado su clamor, voy a ir a salvar a los israelitas, voy a ir a rescatarlos, yo los voy a redimir. Y Moisés, bravo Señor. Y dijo, sí, te voy a mandar a ti a Egipto. O sea, yo voy a solucionarlo y voy a usarte a ti. Y es más, voy a endurecer el corazón de Faraón. Y entonces vas a tener que mostrarle todo mi poder y los egipcios van a saber que yo soy el Señor. En otras palabras, la salvación de los egipcios me importa más que tu comodidad. Y ustedes van a hacer, entonces Dios los lleva al monte de Sinaí, los llama allí y le dice, ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Y por ahí había un israelita, Señor, pero si todos vamos a ser sacerdotes y reino y gente santa, ¿para quién vamos a ser sacerdotes si todos somos sacerdotes? ¿Qué es un sacerdote? No es alguien que se interpone entre Dios y los hombres. Sí, ustedes van a ser un sacerdote para el resto de las naciones. Ustedes van a ser bendición para el resto de las naciones. Para eso existen. Y bueno, Dios formó al pueblo de Israel. Y Dios formó al reinado de David. Y David entendió el propósito y plan de Dios. Lo mismo de Abraham. Yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Yo te voy a proteger, yo te voy a dar lo que necesites. Yo voy a estar contigo para que seas bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, David entendió eso, lo había visto en los demás y dijo, para mí también. Entonces oró. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas. Es que es un reino, ¿verdad? Acuérdense, porque tú las gobiernas con rectitud, porque es la clase de Dios que vale la pena servir. O sea, nuestras noticias serían, si Dios no fuera quien Dios es, tendríamos que decir, lo siento naciones, nuestro Dios reina. Pero no es lo que tenemos que decir, es alégrense naciones, es nuestro Dios quien reina, porque Dios es bueno, es misericordioso, es compasivo, es grande de misericordia y su bondad, tiene nuestro bien final en mente. Bien final. O sea, el lugar donde tenemos problema con Dios es que Dios ve las cosas eternamente y nosotros las vemos en este tiempo. Señor, estoy en la prisión, o sea, sí, en la cárcel, injustamente. O sea, me he portado bien y el resultado ha sido que termino en la cárcel. Y Dios, sí, pero te voy a poner como gobernador de todo Egipto y voy a salvar a través de ti la descendencia del Mesías. Y a través de eso voy a salvar a todas las naciones de la tierra y luego vas a ser eternamente feliz. Sí, pero en este momento, en este huequito, ese es mi problema. Entonces, ese es nuestro problema con Dios. Pero Dios es un Dios bueno, un Dios generoso, un Dios que tiene nuestro bien en mente.
Que te alaben los pueblos, oh Dios. Que todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Y David mismo fue quien escribió también el Salmo 2, según digo yo, de acuerdo a Crónicas. Dice David: he establecido a mi rey sobre Sión, mi monte santo, dice Dios. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Yo mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te daré las naciones y tuyos serán los confines de la tierra. Dios nos va a bendecir para que seamos bendición para todos los confines de la tierra. Y esa bendición tiene que ver con un rey. Con un rey que viene de la descendencia de David. Y siguiendo la historia, vemos que Israel desobedeció a Dios y muchos de ellos fueron a parar al exilio. Y entre ellos estaba una muchacha que probablemente no fue muy cómodo lo que le pasó. O sea, los asirios entraron en su territorio, tomaron cautivos, tal vez violaron a su mamá, se los llevaron cautivos y ella terminó de esclava en la casa de un oficial que no era precisamente la persona favorita en Israel. Pero allí le escucha y se da cuenta de su necesidad y le dice: hay un Dios que puede sanarte. Hay profeta en Israel. Y Naamán va a ver al profeta y volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino en Israel. La gloria de Dios. Pero se siguieron portando mal y terminaron en el exilio todos. Pero allí Daniel tuvo una visión. En los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Ellos estaban allí, estaban de esclavos, estaban en el palacio del rey, pero Dios tenía propósitos. Ahí vio la visión del Hijo del Hombre que venía en las nubes con gran poder y gloria. Y el Antiguo Testamento termina con la promesa. El Señor Todopoderoso responde: yo voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá su tiempo, el Señor a quien vosotros buscáis. Vendrá el mensajero de pacto en quien vosotros os complacéis. Ahí termina el Antiguo Testamento, que dicho sea de paso, muestra claramente que el mensaje, la historia no ha terminado. Porque si la historia quedó ahí, entonces Dios no cumplió sus promesas. Entonces nada pasó, pero sí pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en ese tiempo intermedio, Dios levantó a un hombre que ni lo conocía, Alejandro Magno. Y Alejandro fue venciendo y para vencer, como Daniel había profetizado. Y conquistó a todo el mundo. Vino desde acá, desde Alejandría, se fue por todo el mundo, conquistó todo el mundo y todo el mundo le impuso el lenguaje griego. Primera preparación en el propósito de Dios. En segundo lugar, ya que el griego estaba por todas partes, entonces tuvieron que traducir la Biblia porque los israelitas estaban en todas partes y ya no conocían bien el hebreo y tuvieron que traducir la Biblia al griego, la Septuaginta. Otro paso de preparación. Después Dios levantó a este hombre, Julio César, y Julio César empezó a triunfar a través del Imperio Romano. Y cuando estaba en el momento de mayor dificultad, ¿quién vino a ayudarle? Los judíos. Entonces, ¿qué hizo él? Le dio libertad a los judíos de creer en un Dios en vez de creer en los dioses de Roma. Y los protegió en ello. Y conquistó todo este territorio y construyó carreteras y construyó caminos y llevó las cosas para adelante. Preparó carreteras que luego iban a ser usadas para compartir el evangelio. Y Dios, en los tiempos de Augusto, hizo nacer al Mesías. Y en los tiempos de Tiberio. Y empezó a venir la gloria de Dios al mundo. Murió Jesucristo en esos tiempos de Tiberio. Y Dios manifestó su gloria.
el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, de quien hablamos, hijo de Abraham. Principio de la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que sucedió, ¿para qué? ¿Para qué? Para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y que para que por la fe recibiéramos el Espíritu conforme a la promesa. O sea, la promesa que Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se cumple a través de Cristo. Cristo fue a la cruz tomando nuestro lugar, siendo maldición por nosotros, para que la bendición de Abraham pudiera llegar a nosotros y para que a través de nosotros la bendición de Abraham pudiera llegar a todas las naciones, porque dice, y si pertenecéis a Cristo, sois la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, por medio del Espíritu. El Espíritu. Recibiráis poder y seráis testigos en todo Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada, vayan y hagan discípulos. Y Apocalipsis termina, el que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino. ¿Qué le había dicho Dios a Israel? Van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de nuestro Dios, su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y después de esto, mire, ¿qué le había dicho Dios a Abraham? Mira las estrellas del cielo a ver si las puedes contar. Mira los granos de arena a ver si los puedes contar. Mira el polvo de la tierra a ver si los puedes contar. Así será tu descendencia. Y Apocalipsis termina diciendo, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Lo que Dios le había dicho a Abraham. Lo que Dios le había dicho a Abraham. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con palmas de mano, ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Una sola historia, de principio a fin. Esa es la historia que la Biblia está contando. Vamos a ver en la siguiente cuál es nuestra parte en ella. Es muy emocionante ver el crecimiento de la iglesia hispana en nuestro día. Personas están respondiendo al Evangelio como nunca y estamos viendo iglesias hispanas establecidas en todas partes del mundo porque los hispanos actualmente están viviendo en casi todos los países de nuestro planeta. Desafortunadamente, una gran cantidad de estas iglesias nuevas no tienen a líderes o pastores preparados. Y por eso Dios estableció el Seminario Bíblico Río Grande. Nuestra comisión o misión como seminario es de preparar líderes cristocéntricos con una cosmovisión bíblica para la iglesia global. Entonces, nuestras clases, nuestro ambiente y todos los profesores abrazan este desafío. Dios está escogiendo, seleccionando a hombres y mujeres y llamándolos a servir en este gran ministerio de hacer discípulos de Cristo en todas partes del mundo. Y una gran cantidad de ellos, Él también está llamando a pasar por Río Grande para recibir su preparación, su entrenamiento. Quiero decirte también que tenemos un programa de 4 años, 2 años y 1 año. Nuestro programa de 4 años tiene el énfasis pastoral, énfasis de misiones, énfasis en educación cristiana y también en ministerios femeniles. Así que puedes venir y estudiar aquí y prepararte con excelencia. Toda la enseñanza es en español, el idioma de tu corazón.
Nuestros profesores que han sido misioneros en Latinoamérica saben hablar bien español, te comunican todo en el idioma que tú estás acostumbrado a estudiar la palabra. Así que esta es una gran oportunidad. Algo que te quiero decir que nuestro programa es integral. Tenemos oportunidades cada domingo y durante la semana de asistir a una iglesia local y ahí puedes poner en práctica lo que has aprendido. Algunos de nuestros estudiantes están discipulando a alguna persona, están evangelizando, han ganado almas para Cristo, están predicando, están sirviendo en diferentes áreas de los ministerios en las iglesias locales. Esto es muy bueno porque no te quedas solamente en el salón de clase, sino que lo llevas a la práctica. Algo también que es muy importante es que puedes crear una red internacional de ministerio. Tenemos estudiantes de más de 20 países de Latinoamérica aquí. Es decir, haces amigos de diferentes lugares, hermanos que te puedes apoyar en oración, puedes crear una red internacional de ministerio y tener una visión más amplia de lo que Dios está haciendo. Te vamos a orientar en todas las cosas que se necesitan hasta que el Señor te traiga a este lugar y puedas disfrutar del entrenamiento que Él tiene preparado para ti. Quizá el aspecto más motivante en todo esto es de ver a nuestros graduados yéndose a todas partes del mundo y cumpliendo la gran comisión de Cristo. Y un gran día después de esa vida, cuando estamos allá en el cielo, veremos a hombres y a mujeres desde cada pueblo, cada tribu, cada lengua, cada nación, alabando al Cordero, alcanzados y discipulados por hombres y mujeres que pasaron y recibieron su entrenamiento en Río Grande. Y esto, mis queridos hermanos, vale la pena. Bueno, en nuestro departamento de música de Río Grande tienes la oportunidad de capacitarte en instrumentos, en técnica vocal. Queremos equiparte para que puedas usar esta herramienta de la música que Dios nos ha dado en el futuro ministerio. Tenemos clases de música particulares de diferentes instrumentos y también los estudiantes que vienen ya con una preparación musical tienen la oportunidad de ser maestros para otros estudiantes. Es lo que tenemos aquí. Queremos tomar ese talento que Dios te ha dado y desarrollarlo para que puedas usarlo en tu futuro ministerio. Cada semestre tenemos al final una oportunidad donde puedes mostrar tu desarrollo musical. Tenemos un concierto de estudiantes donde todos los estudiantes del departamento de música van a mostrar una pieza musical que prepararon durante su semestre junto con su maestro. La idea es que tú puedas mostrar lo que Dios está haciendo y el desarrollo que estás teniendo en el don de la música que Dios te ha dado. El departamento de música ha sido de gran bendición para mi vida, no solamente porque he tenido la oportunidad de aprender nuevos instrumentos, sino que también he tenido la oportunidad de especializarme en algunos que ya conocía. También el Ministerio de Música me ha servido porque a través de ello he podido servir en mi iglesia local, tanto acá en el Valle como también en Chile, y he podido ser útil en los servicios los domingos en la mañana, en los días miércoles también en las casas de los hermanos. También he podido ser útil en las salidas evangelísticas y muchas otras actividades más del ministerio. Pero lo que más también me ha servido este Ministerio de Música es porque a través de la música he podido compartir con jóvenes de la iglesia, en donde me ha podido acercar a ellos a través de la música y ha servido como un medio o un puente para poder
predicarles el Evangelio y también discipularles a cada uno de ellos. En Río Grande estamos comprometidos con la preparación integral para tu futuro ministerio. Te invitamos a venir a capacitarte en la Biblia y también en la música. Queremos decirles algo. Forget so. Life disavowed. 神爱世人 Hinapatayente. Kolhamma aminbo. Nit verloren gaat. 영생을 얻게 하려 함이라. Pastora Dios no amanda. O seu filho ao mundo. Manarunaknata hujachanan pach. Kundi upang ang sanglibutan. Di manikanwi sabu. Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, entonces hemos estado viendo la misión de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? Y vimos desde el principio, la Biblia existe precisamente porque Dios es un Dios en misión. Y vimos desde el principio de la Biblia hasta el final de cómo Dios está en esa misión. Y hemos visto que nos toca ser parte de ella. Y esto es precisamente lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuál es nuestra parte? Entonces, vimos a Jesús resumir la Biblia diciendo, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas acerca de mí, sobre Jesús. En la ley de Moisés, la primera parte de la Biblia según los judíos, en los profetas, la segunda parte de la Biblia según los judíos, y en los salmos, la tercera y última parte de la Biblia según los judíos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. O sea, les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, que ya vimos que significa que es el rey del mundo, el rey de Israel y el rey de las naciones, padeciera, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre glorioso en las nubes de Daniel, padeciera, resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vimos que esa es exactamente la misma manera en que el apóstol Pablo resume también la Biblia. Pero Dios vino en mi ayuda, por eso hasta hoy no dejo de dar mi testimonio a grandes y pequeños, y no digo nada que no hayan dicho
ya los profetas y Moisés, o sea, las escrituras, que el Cristo, otra vez el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenía que padecer otra vez y ser el primero en resucitar de los muertos otra vez para anunciar al pueblo, luz al pueblo de Israel y a las naciones. O sea, otra vez la misma historia. Esta es la historia. Esto es lo que Dios está haciendo. Esto es lo que, de eso se trata el evangelio. Entonces, esto es ser cristiano. Esto no es simplemente misiones. Esto es el evangelio. Ok, entonces, pero todo empieza con el reconocimiento de que Jesús es el Señor. De hecho, nosotros enfatizamos muchísimo que Jesús es el Salvador, y es cierto, Jesús es el Salvador del mundo, solo en Él hay salvación, en otro nombre no hay salvación. Jesús pagó por nuestros pecados y nosotros realmente ponemos nuestra confianza en Él. Él puede perdonar nuestros pecados y puede darnos una vida nueva, y no es por las obras, sino por la fe, por la confianza en Él. El tema es la confianza en quién. ¿La confianza en el Jesús de la Biblia o la confianza en el Jesús que yo invente? No, es en el Jesús de la Biblia, lo cual tiene ciertas implicaciones para mí. Y la confianza del Jesús de la Biblia es resumido de esta manera: Jesús es el Señor. Es el credo básico de la iglesia primitiva, la manera principal en que ellos se refieren a Jesucristo. Por ejemplo, mientras que en los evangelios Salvador se utiliza 2 veces, se usan 130 veces Señor. ¿Okay? En el libro de los Hechos, Salvador se usa 2 veces, pero se usan 170 veces Señor. En las epístolas de Pablo, Salvador se usa 6 veces, pero se usan 260 veces Señor. En el resto del Nuevo Testamento, Salvador se usa 6 veces, pero se usa 50 veces el Señor. Entonces, en otras palabras, Salvador se usa 16 veces en el Nuevo Testamento y Señor se usa 610 veces. O sea, Jesús no vino simplemente a traer una religión, simplemente a decir, ok, ¿cómo hago para salvarlos y que tengan una vida cómoda? Sino para ser dueño, para ser Señor de absolutamente todas las cosas. Entonces, Dios está trayendo un reino. En primer lugar, ya vimos, Dios delegó el reino a Adán. Pero le dijo, señorea sobre todas las cosas, toma dominio sobre todas las cosas, llena de la tierra de mi imagen. Pero lamentablemente el hombre falló. En vez de seguir el mandato de Dios, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal fue dejado ahí precisamente para traer el reino de Dios. El reino de Dios es cuando yo escojo y cuando yo decido seguir la voluntad de Dios. Entonces fue dejado ahí para traer el reino de Dios. No comas de este, o sea, un simplemente mandamiento. Pero no hizo la voluntad de Dios, hizo la voluntad del enemigo, que vino y le dijo, no pasa nada, come de él, y lo comió. Okay. Entonces el ser humano cayó del propósito de Dios, cayó de ser el representante de Dios, perdió el reino, le entregó el reino a Satanás. O sea, en vez de conservarlo para Dios. Y así entró lo que la Biblia le llama el presente siglo malo. Un siglo que es caracterizado por la muerte, que es caracterizado por el pecado, que es caracterizado por la destrucción, que es caracterizado por el mal, el presente siglo malo. En el pensamiento judío, eso se resuelve con la venida del Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene a salvarnos en el sentido de rescatarnos del presente siglo malo, destruir todo el mal de la tierra y traer de nuevo el reino de Dios, lo que le llaman el siglo venidero, donde ya no hay más muerte, donde ya no hay más dolor, donde ya no hay más llanto. Esta es la perspectiva judía. ¿Cuál es el problema de este cuadro? El problema, como dijimos, es que si el reino de Dios hubiera venido así, si el Mesías hubiera venido y destruido todo el mal, no hubiera quedado nadie en la tierra. Jesús les dijo, ¿ustedes creen que esos que les cayó encima la torre de Galat, de Siloé, fue porque eran más malos que todos los hombres? No, de verdad les digo que si no se arrepienten, todos perecerán por igual. Entonces, el tema es que los judíos pensaban que el mal estaba allá afuera. El mal eran los romanos, el mal eran los babilonios, el mal eran la gente. Pero el mal estaba dentro de nosotros, precisamente en nuestra desobediencia a Dios, nuestro rechazo al reino de Dios y la aceptación del reino de Satanás. Anton Cantor LaVey
que es uno de los del fundador de la iglesia satanista, ha mencionado esto. Dice, haz lo que quieras. Ese es el todo de la ley. Ese es el mensaje satanista real. ¿Okay? El mensaje satanista real no es simplemente póstrate y adórate a este que tiene cuernos y rabo. No, es haz lo que quieras. Ese es el todo de la ley. Bueno, precisamente eso es contrario al reino de Dios. Jesús dijo, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es el reino de Dios. Dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, pero me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús dice, porque yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me quiere. Esa es exactamente la voluntad de Dios. Entonces, el problema es que si el Mesías hubiera venido de verdad como los judíos esperaban y destruyera todo el mal y toda injusticia, no hubiera quedado un ser humano en la tierra, porque el problema del hombre no estaba allá afuera, sino aquí adentro, en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que antes del cumplimiento del tiempo, el Mesías vino, antes de que se destruyera, de que desapareciera el presente siglo malo, el Mesías vino al mundo, antes de lo pensado. ¿Y vino para qué? Vino para morir por nosotros, para destruir el mal. O sea, para poder perdonar nuestros pecados, para poder perdonar nuestra desobediencia a Dios, para redimirnos, para comprarnos de nuevo y hacernos de nuevo parte de su plan. Plan que nunca cambió. El mismo plan que tenía desde el principio para Adán, vino a redimirlo. El Hijo de Dios para esto apareció, para destruir las obras del maligno. Y el Hijo de Dios va a regresar de nuevo para terminar con el presente siglo malo. Pero entre su primera venida para perdonar nuestros pecados en la cruz y su segunda venida para destruir a todo el mal de la tierra, hay un elemento importante. Mateo 24:14. Será predicado estas buenas nuevas acerca del reino como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, hay algo que hacer, hay un trabajo que realizar en este periodo. Y ese es anunciar la amnistía, que así como nosotros hemos recibido misericordia de parte de Dios, al escuchar la invitación, tus pecados son perdonados, puedes voltear a Dios, puedes ser redimido, puedes regresar al reino de Dios y puedes ser parte del reino de Dios. No solamente te perdona como un hombre cuyo hijo desperdició y destruyó todos los bienes de su empresa y su padre viene y compra la empresa de nuevo, pero le dice al hijo, hijo, ya arreglé la empresa, ya pagué las deudas, ya arreglé todo, pero nada más no te vuelvas a acercar a la empresa nunca más. El hijo tendría que estar agradecido. Gracias, papá, porque fuiste muy misericordioso conmigo. Me perdonaste, arreglaste todo. Muchas gracias. De veras, no me vuelvo a parar en la empresa. Me voy a buscar chamba, me voy a buscar trabajo en otra parte. Y hubiera estado bien. Pero gracia es que el padre diga, hijo, arreglé la empresa, compré de nuevo la empresa, pagué todas las deudas, redimí todos los problemas y aquí están las llaves y aquí está la tarjeta de crédito Master porque tú eres ahora otra vez el gerente general de la empresa. Esa es la gracia. Eso es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, para que nosotros no vivamos una vida otra vez para nosotros mismos, sino para Él y para la gloria de Él, para que cumplamos el propósito que Él tenía desde el principio para nosotros, que es ser instrumentos, que es trabajar con nuestro hermano, el Redentor, el hombre perfecto, trabajar con Él para redimir todas las cosas, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que no está bajo Cristo es anormal y nos toca el privilegio de unirnos a Dios en lo que Él está haciendo para que todas las naciones y pueblos y tribus y lenguas puedan conocerle y puedan adorarle y puedan darle el lugar que a Él solamente le corresponde. El problema real no es que nosotros no hayamos entendido la gran comisión. La gran comisión, de hecho, es
tremendamente sencilla. Jesús muere, resucita y dice, yo he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, todo es mío. Yo soy el Hijo de Dios que venía en las nubes con gran poder y gloria. Ese soy yo. Por lo tanto, vayan y discipulen a todas las naciones. Nada complicado en eso. Si yo le digo a mi hija, quiero que vayas y compres pan. O sea, significa, quiero que vayas y compres pan. Si al rato le pregunto y le dijo, hijita, ¿fuiste y compraste pan? No, papá, pero he estado meditando profundamente en tus palabras. ¿Qué quisiste realmente decir cuando dijiste, hija, vayas y compre pan? La vuelvo a llamar y le digo, hija, ¿fuiste a comprar el pan? No, papá, pero reuní a mis amigas todas y nos pusimos a hacer un estudio para ver qué realmente quisiste con comprar pan. Ir significa qué, exactamente. Yo creo que puedo comprar el pan aquí, desde aquí. Puedo pensar y he comprado el pan. No, oh, hija, ¿fuiste a comprar el pan? No, papá, pero vinieron mis amigas y compusimos una canción. Ve a comprar el pan, ve a comprar el pan. Yo iré, yo iré, yo iré. O sea, no es complicado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nada complicado. De veras no entendemos qué son todas las naciones, no entendemos qué son discípulos, no entendemos qué es ir. Creo que el problema real está en el discipulado. Jesús dice que el discípulo quiere ser como su maestro, Lucas 6:40. Y aquel que sea perfeccionado, el discípulo que es perfeccionado, llegará a ser como su maestro. La pregunta que yo les haría en el fondo de su corazón, y es algo para meditarlo y pensarlo, es, ¿de verdad quieres ser como Jesús? ¿O tienes una mejor idea? ¿Tienes algo más como lo que quieres ser? ¿O quieres vivir la vida de Jesús? Segundo, Jesús dice en Lucas 14:26, que todo aquel que quiere ser discípulo tiene que amarle más que a su padre, que a su madre, que a su mujer, que a sus hijos y más que su propia vida, o de lo contrario no puede ser su discípulo. ¿Cuánto nos aferra mi amor a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mis hijos, a mi propia vida? Dice el Señor en Lucas 14:27, y el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. O sea, tomar la cruz del Señor no era simplemente, oh, muero al pecado, muero al mal. No, o sea, Jesús, el contexto, otra vez, un texto no puede significar lo que nunca significó. El contexto es, yo voy a ir a Jerusalén, me van a rechazar, me van a crucificar y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y luego se voltea con los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que negue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, el contexto es terrible. El contexto es, vaya a ir y voy a ir a sufrir, y voy a ir a vivir todo esto, voy a ir a correr riesgos por causa de Dios y no me va a ir tan bien. Pero Dios me va a resucitar. Ahora sí se voltea y dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tomen la cruz también y vayan conmigo. Ese es el contexto y ese es el llamado, más que a tu propia vida. ¿Cuánto de nosotros vivimos para protegernos a nosotros mismos? Lucas 14:33, y aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ups, ¿cuántos son el amor a las posesiones y a las cosas de este mundo lo que nos aferra para decir, no te oigo, Señor? Juan 8:31-32, que el discípulo permanece en su palabra. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente discípulos. ¿Cuánto es la palabra de Dios lo que forma nuestra vida y nuestra cosmovisión? Juan 13:35, si no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no podemos ser sus discípulos. Los discípulos se aman los unos a los otros. De verdad, eso nos define como discípulos. Y Juan 15:8, si no damos mucho fruto, no podemos ser sus discípulos. O sea, el problema real
es un problema de señorío de Jesucristo. Ese es el problema real. ¿Hacemos lo que Jesús dice o no? O sea, o queremos crear un cristianismo alternativo. Cuando eso sucede, lo que sucede es que tenemos una cascada de desobediencia. El Señor le habla al liderazgo de la iglesia y el liderazgo de la iglesia dice, no, discipular al mundo es muy caro y no nos beneficia y nosotros somos lo importante. Y los cristianos que están en su congregación dicen, cuando ellos los llaman a unirse localmente a la gran comisión, dicen, no, es muy caro, no nos beneficia y nosotros somos realmente lo importante. Cuando les llaman a dar, a ir, dicen, no, es incómodo, es difícil, es caro. Y cuando los cristianos llaman al mundo, los no creyentes dicen, no, es muy caro, ahí cobran diezmos, no nos beneficia y nosotros somos realmente lo importante. O sea, es una cascada de desobediencia. La desobediencia de los líderes de la iglesia en la tarea local produce la desobediencia de los cristianos en la tarea local y produce la desobediencia de los no creyentes en la iglesia, porque dicen, eso es un negocio, eso les beneficia a ellos. Pero cuando los no creyentes llegan a la iglesia y lo que ven es gente entregada y sacrificada y dispuesta a cambiar al mundo para la gloria de Dios, a servir a los necesitados, dicen, esto no era lo que yo pensaba, ¿será que tienen algo real? Y lo he visto gente llegar así a los pies de Cristo. Entonces tenemos que sustituir la cascada de desobediencia con la cascada de obediencia. El liderazgo de la iglesia, cuando el Señor los llama a la tarea local, dicen, lo que Cristo diga, cueste lo que cueste, porque digno es el Cordero que fue inmolado de recibir la gloria y el honor y la sabiduría y el poder para siempre. Y entonces cuando los líderes de la iglesia llaman a los miembros, a la congregación, a la obediencia en la tarea local, ellos dicen, sí, lo que Cristo diga, cueste lo que cueste, Él es lo importante. Nuestra iglesia es una iglesia que da, es una iglesia que está sacrificando para que el mundo pueda conocer a Jesucristo. Y cuando los no creyentes ven eso, dicen, wow, ellos tienen algo que yo no tengo. Lo que Cristo diga, cueste lo que cueste, Él es lo importante, rindo mi vida a Él. Uno de mis amigos, Nayat, me hizo esta pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que tenían ustedes el evangelio? Y cuando yo le dije, pues no sé, más de 100 años, él me dijo, ¿y por qué no habían venido antes? O sea, no les importábamos nosotros, ustedes no obedecen al Señor. O sea, para él era muy sencillo. Aquí dice, eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que practicamos. ¿Por qué? Porque para él y para la gente que es como él, en el contexto donde él está, seguir a Jesucristo puede costarles la vida, literalmente. Para ellos es, ¿qué dice el Señor? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, él no podía entender que en la Biblia dijera, vayan y discipulen a todos los pueblos de la tierra, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y nosotros estuviéramos esperando a que Dios un ángel baje del cielo y nos diga algo. En la iglesia primitiva lo veían así, exactamente. Entendemos esto. El evangelio debe ser llevado a ultramar. Debe ser predicado entre las naciones. Donde sea predicado debe ser escuchado. Pero para que eso sea así, debemos usar nuestros pies para viajar y debemos viajar con prisa y urgencia. Michael Cooper, un experto en el Nuevo Testamento, dice, Jesús no nos está dejando espacio para que esperemos a ser discípulos hasta que algún impulso en el futuro nos diga dónde ir. Quiere que hagamos discípulos de todas las naciones sin discriminación. Y Francis Chan
otro pastor y líder, dice, hemos creado una cultura de iglesia donde asumimos que no tenemos que hacer nada hasta que oigamos una voz del cielo. ¿Por qué mejor no asumir acción? ¿Por qué no asumir que necesitamos hacer lo que dice el versículo, a menos que Dios nos muestre que no se aplica? No sé a dónde Dios te quiera llevar. Y no sé si tu parte va a ser estar en un cierto lugar o no. Pero lo que sé es esto. El plan de Dios es que su evangelio llegue a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. A todos los rincones de nuestra cultura y a todos los lugares donde no hay testimonio. La labor del discípulo es hacer discípulos donde no hay discípulos. Y todos somos llamados a esa tarea. Y conjuntamente como iglesia, nuestra misión es precisamente la misión de Cristo. Poner todas las cosas bajo el dominio de Cristo para poner todas las cosas bajo el dominio de Dios. Para que en ese día haya gente de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las familias de la tierra, diciendo, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir honra y gloria y sabiduría y poder y honor y alabanza, porque tú fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Y va a ser maravilloso ver la sonrisa del Señor y saber que nosotros fuimos parte en ella.